¿no? La obligan a emitir un decreto en el que la destituyen del cargo bajo ciertas circunstancias especiales en donde intimidaron a hombres, por cierto, pero que ellos lo que hicieron fue emitir un decreto, eran diputados, y con base en ese decreto destituyeron a Rosa Pérez de su cargo. Todo eso genera un juicio ciudadano para poder, y que tiene como resultado restituirla a ella en sus derechos. Sin embargo, ¿qué sucede? Bueno, ya cuando está en el cargo, hay mucha violencia contra su persona. Se tuvieron que dictar medidas de protección específicas para que lo que allá es la Secretaría de Seguridad Pública en Chiapas tuviera que darle protección con policías a ella y a sus hijos, a sus menores hijos. Pero llegó un punto en el que fue donde ya la sentencia ya se había cumplido porque ya estaba restituida en el cargo, pero entonces matan a un familiar cercano. Fue una cosa espantosa. O sea, yo recuerdo que decía, bueno, ¿hasta dónde puede llegar la violencia contra esta mujer y su entorno? Que a un familiar cercano lo matan, y quien, según las circunstancias de ambos, era la persona que había buscado la manera de que ella no fuera presidenta municipal, se aventura inmediatamente a decir que había sido un suicidio. Entonces, todo ese tipo de situaciones pues son precisamente violencia física, intimidación, pero yo creo, bueno, es de esos asuntos más terribles que me ha tocado conocer. Yo creo que muchos de ustedes lo recuerdan, donde uno se impacta de ver hasta dónde puede atentar contra una mujer con tal de que o no llegue al cargo o de que llegue al cargo desista de ejercer. Y que además el resto de las mujeres de la comunidad digan, no, definitivamente yo no haría eso. ¿Para qué? Para que me maten a mi familia. No está de más también comentarles tampoco, pero en Oaxaca hubo un caso de una chica muy joven, muy preparada, pero también en una comunidad. Y a ella sí la hirieron cuando ella estaba tomando posesión del cargo. Se generó una especie como de, no sé, revuelta, una cosa así muy extraña, que lo que buscaba era lastimarla en su integridad física, y efectivamente le dieron un machetazo. Sale, sobrevive de eso, regresa después del tiempo que estuvo hospitalizada, ejerce el cargo, y poco tiempo después le tienen una emboscada a su familia y matan a la hermana. O sea, de ese tamaño de gravedad, las cosas de violencia. A lo mejor, no sé, porque estamos hablando de lugares como Oaxaca, como Chiapas, que todavía tienen el sistema muy preponderante, el sistema normativo interno, o como le dicen allá, usos y costumbres, y no lo vemos aquí. Pero también en México, en la Ciudad de México, tenemos pueblos y barrios originarios, y también tenemos comunidades indígenas. Y ojo, tenemos ahorita una nueva ley de derechos de los pueblos y barrios originarios, que obliga a que los partidos políticos postulen, ya no es si quieren, o sea, en el código está como procurarán. Ahora, esa ley obliga a que los partidos políticos postulen candidaturas indígenas, pero además que esas candidaturas indígenas tengan paridad. Sí tocaron el tema de la paridad. Entonces, ese es un tema muy importante. Ahorita todavía en la ley lo que está haciendo es decir, bueno, lo que está haciendo es remitir la obligación al código para que el código establezca la obligación a cargo de los partidos políticos. Pero una vez que eso se haga, ya es completo, que eso se materialice en el proceso electoral, ellos tienen que hacerlo. Y si no, el instituto, que también está vinculado al cumplimiento de esa ley, tiene que emitir los lineamientos correspondientes para garantizar que los derechos político-electorales de hombres y mujeres que tengan esa calidad puedan ser postulados a un cargo. Entonces, ¿qué va a pasar? Bueno, probablemente muchas cosas de los que yo ahorita les estoy platicando, porque si tienen sus sistemas normativos para poder hacer una postulación, pues
no sabemos si esas cosas muy lamentables que les estoy platicando también se puedan generar en la Ciudad de México, ¿no? Bueno, pero bueno, entonces son casos muy complicados y casos muy lamentables sobre violencia física, sobre intimidación hacia las candidatas. ¿De qué otra manera qué otros hechos pueden constituir violencia política contra las mujeres? Bueno, ejercer acciones judiciales sin derecho contra candidatas con violación al principio de presunción de inocencia y debido proceso, incumplimiento de las reglas de paridad en la postulación de las candidaturas o postularlas en distritos en los que hayan obtenido niveles bajos de votación en el pasado. Bueno, aquí me detengo también un momento. El Instituto Electoral de la Ciudad de México observó que esto ocurrió mucho en procesos pasados. Entonces, desde el proceso anterior se emitieron unos lineamientos para regular, entre otras cosas, este tema. En esta ocasión, el Instituto va a emitir unos lineamientos específicos de paridad, donde se requiere que haya paridad en todas las candidaturas, pero que además se observen debidamente los bloques de competitividad, así le llamamos. ¿Para qué? Para que las mujeres no sean postuladas en los distritos perdedores. Ya desde el proceso pasado se logró, se hizo un análisis, una evaluación relacionada con eso, y se logró que aquellos partidos que tenían ese tipo de práctica, ¿no?, se les requiriera y se pudieran hacer las postulaciones correspondientes atendiendo a esos bloques. Está prohibido, y si los partidos hacen eso en sus postulaciones, van a ser requeridos, pero también pueden constituir, es un hecho que puede constituir violencia política. Entonces es importante que ustedes estén muy pendientes de eso porque afectan completamente sus derechos. No es lo mismo que las postulen donde ganan, donde han perdido históricamente el partido sus elecciones, a que las postulen en donde siempre han ganado o tienen niveles altos de votación. Para nada es igual. Otro tema, la inequidad en la distribución de recursos para gastos de pre-campaña y campaña. Aquí, aparte de los recursos económicos, lo que se les da, lo que se aprueba para el gasto de pre-campaña y de campaña, también hay otro tema, está el de radio y televisión. Ese no es ámbito de la competencia del instituto, pero eso es muy común. Hay estudios donde nos dicen que hay mucha mayor cobertura hacia los candidatos que hacia las candidatas. Eso también es un hecho que puede constituir violencia política contra las candidatas. Porque no hay visibilidad, no hay promoción, no pueden hacer la campaña en condiciones de igualdad. Eso también es un hecho atentatorio. ¿Qué otro tema? Dejar de invertir recursos para la capacitación de liderazgos femeninos. Ese es un tema muy recurrente, ustedes seguramente lo conocen muy bien. Este tema es tan recurrente que constantemente los partidos son sancionados porque al momento de ser fiscalizados no aplicaron estos recursos. Otro es impedir a una candidata electa rendir protesta en el cargo, suspender o disminuir sus emolumentos u obligarlas a renunciar al cargo. Bueno, esto también es algo que se observa mucho. Ha habido muchos casos en los cuales ya la candidata ya fue elegida y tratan de impedir que tome protesta del cargo, ¿no? Eso, a mí me tocó ver algunos asuntos relacionados con eso, también en lugares donde imperan los sistemas normativos internos, pero a veces es porque tienen ese sistema, pero no necesariamente porque es una comunidad cerrada donde solamente así se tiene que observar. Hay lugares incluso que son muy cercanos a las ciudades, no obstante eso, se les sigue impidiendo a las mujeres acceder al cargo. Pero ¿qué pasa cuando llegan al cargo? No les dan los insumos para poder ejercer. Desde no pasarle la orden del día, no les dan la orden del día para sus comisiones, para sus sesiones, para, no sé, la sesión de cabildo, por ejemplo. No les dan la orden del día. No les dan los documentos con los cuales van a trabajar. ¿Cómo van a trabajar? Eso es, por decir una. Algunas no tienen oficina, no tienen computadoras, escritorio, no tienen nada. ¿Por qué? Porque el presidente municipal o el alcalde
decidió que no es necesario porque solamente van a votar. No, o sea, eso, o sea, todavía es, para mí, ya en el cargo es todavía más grave. ¿Cómo les obstaculizan el ejercicio del cargo? También eso es violencia política. Y debo decirles, como un paréntesis, no solamente aplica para cargos de elección popular. Hubo un caso muy sonado en San Luis Potosí donde a una magistrada de un tribunal electoral local no le daban los insumos para poder trabajar. Hubo un caso de una consejera en Jalisco, igual no les daban los insumos para poder trabajar. Entonces, ¿cómo ejerces tu cargo? Estás impedido porque el presidente, el consejero presidente o el presidente del tribunal ordenó que no le dieran ningún documento para que pudiera trabajar. O sea, parece increíble, pero sí sucede. También en ese tipo de cargos sucede, no solamente los de elección popular. Bueno. Y bueno, pues como decía, omitir o ocultar información que requiere para inducirla al ejercicio indebido de sus funciones. Aquí les dan mala información, les pasan documentos que no corresponden y entonces pues hacen mal, ¿verdad? Entonces, ahora, ¿ya ven? No, lo que decía la consejera, ¿ya ven? ¿Para eso quería el cargo? Pues sí, claro, porque les dieron malos documentos, porque las inducen al ejercicio. Entonces, realmente todo este tipo de hechos puede configurar violencia política contra una mujer en razón de su género, ya sea cuando aspira a ser precandidata, cuando es candidata, cuando ya es candidata electa, cuando ya ejerce el cargo. ¿Y qué es muy importante de tomar en cuenta? Bueno, que este protocolo, bueno, este es un resumen incluso, ¿no? de muchas circunstancias que pueden existir, pero estar al pendiente de este tipo de cosas, estar al pendiente de las situaciones que viven al día, ¿no? y poderlas identificar. Ese es uno de los propósitos de este protocolo, que puedan saber y decir, esto que me está pasando podría, como que me suena a violencia política, como que están actuando así porque soy mujer. ¿Será posible que sea? Pueden acudir al protocolo y decir, sí puede ser. Bueno, pues hay que hacer algo. ¿Por qué? Porque además hay que quitarnos el miedo. Hace un momento escuchaba a mis compañeras que decían, es que ya nos quitaron todo. Hasta el miedo. Incluyó el miedo. Y qué bueno, porque ahora ya no tenemos miedo de denunciar, ya no tenemos miedo de quejarnos. ¿Qué puede pasar? ¿No? ¿Qué puede pasar? Que vuelvan a hacer otros procesos. Exactamente. ¿Qué puede pasar? Bueno, pues ¿qué puede pasar? Nada más que ser escuchadas, que se haga visible, que se sepa las cosas que realmente están ocurriendo, ¿no? Entonces es muy importante que ustedes puedan identificar a través de este protocolo todas estas situaciones, todas esos posibles hechos constitutivos para que en su momento los puedan denunciar. Los tipos de víctimas, como ya les decía la vez pasada, no solamente son las directas, que son las precandidatas, candidatas, militantes, servidoras públicas, dirigentes partidistas, activistas, simpatizantes, la ciudadanía. También hay indirectas, los familiares, las amistades, los colaboradores. Y también hay afectaciones potenciales a defensores de derechos humanos, a periodistas, a personal de seguridad, personas físicas, colectivas y servidores públicos que asisten a la víctima cuando se genera algún tipo de violencia, ¿no? Por ejemplo, pues, hay personas que cubren los eventos, periodistas, y que también son violentados. Bueno, el ejemplo de ayer, ¿no? De ayer, que a ella le lanzaron, bueno, no sé si a ella le lanzaron, pero a ella le cayó la bomba y fue lesionada en su integridad. Todo este tipo de cosas también son consideradas en el protocolo y están descritas para que se puedan identificar en un momento dado. Bueno, ahora sí ya nos vamos de manera específica a los procedimientos especiales sancionadores. ¿Cuál es el marco normativo que los rige tratándose de esos procedimientos de los que conoce el Instituto Electoral de la Ciudad de México? Bueno, pues es la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la Ley Procesal Electoral de la Ciudad de México,
el reglamento para el trámite y sustanciación de quejas y procedimientos de investigación del Instituto Electoral de la Ciudad de México y justo este protocolo de acciones para evitar, erradicar y atender la violencia política de género. Porque como bien decía hace rato, si bien es cierto que no es vinculante el protocolo, sí nos dice los pasos a seguir. ¿Para qué? Para que ustedes, para que todas aquellas mujeres que se sientan violentadas en función de todas estas conductas que hemos mencionado, pues puedan decir, ah, bueno, los pasos a seguir son estos, ¿no? Entonces ya hay una guía, ya hay una forma de ver qué es lo que va a pasar, pero además el protocolo nosotros lo vamos a observar, el instituto lo observa porque hay determinadas reglas que se maximizan, que están previstas en el reglamento y en la ley procesal, pero que se maximizan en el protocolo tratándose de este tipo de violencias. Como les comentaba hace un momento, ¿cuáles son las autoridades competentes de la Ciudad de México para conocer de este tipo de hechos? Es el Instituto Electoral de la Ciudad de México, que lleva a cabo el trámite y la sustanciación de estos procedimientos, y el Tribunal Electoral de la Ciudad de México, que es quien dicta la resolución correspondiente. ¿Cómo participa el Instituto Electoral de la Ciudad de México? Bueno, el instituto, la institución se conforma pues con un consejo general, ¿no? En el cual está integrado por los consejeras, las consejeras y los consejeros, y también por los partidos políticos, aunque los partidos políticos no votan, tienen derecho a voz, pero no votan. Pero tenemos, el Consejo General ordena la conformación de diversas comisiones. La Comisión de Asociaciones Políticas es la que dirige este tipo de procedimientos y la siguiente instancia que lleva a cabo las actividades es la Secretaría Ejecutiva, y a la Secretaría Ejecutiva la coadyuva la Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas, en la cual, aparte del área de prerrogativas, tenemos un área de quejas, que es la que se encarga de coadyuvar con el secretario para poder llevar a cabo el trámite y la sustanciación de estos procedimientos. ¿Cuáles son los mecanismos que se establecen en el protocolo de prevención y erradicación? Bueno, pues es la difusión de los derechos de las mujeres identificando factores de riesgo, fomentar la cultura de respeto de los derechos político-electorales de las mujeres, convocar eventos para difundir la importancia de erradicar la violencia política contra las mujeres por razón de su género, actualizar de manera permanente las evaluaciones de los factores e incidencia de la violencia política contra las mujeres y allegarse de buenas prácticas de prevención y erradicación de este tipo de violencias. Hay medidas de atención específicas que se establecen en el protocolo relacionadas con estos procedimientos especiales sancionadores. Hay dos muy importantes, que son la intervención de la oficialía electoral y el auxilio de la fuerza pública. La oficialía electoral está facultada para dar fe de hechos que pudieran constituir, en este caso, violencia política contra las mujeres por razón de su género. ¿Y cómo opera la intervención de la oficialía electoral? Bueno, pues opera a partir de la petición de la candidata o en su caso también del partido político que la esté postulando para llevar a cabo para que la oficialía electoral acuda a un evento. Esto lo puede hacer 24 horas antes del evento programado o de manera urgente en el mismo momento. Puede ser que ustedes tengan un evento como candidatas y digan, bueno, es que me parece que aquí podría haber alguna situación por razón de lugar, en fin, hay muchas razones que podrían llevarlas a pensar que se pudiera constituir algún hecho de violencia contra ustedes. Entonces, se pide 24 horas antes para activar la función de la oficialía electoral. Pero si ya estando en el evento, en un evento donde todo parecía transcurrir con normalidad, se empiezan a generar ese tipo de hechos, ustedes pueden pedir en ese momento la intervención de la oficialía electoral. El instituto está diseñando los mecanismos para que esa intervención sea inmediata. ¿Por qué? Porque bueno, no es un evento, son muchos eventos, entonces
se tiene que hacer una logística especial para que en casos de urgencia como esos que yo les estoy mencionando, la oficialía acuda y dé fe de los hechos que se están realizando en ese momento y que pudieran ser constitutivos de violencia política contra ustedes. ¿Qué es lo que se pretende lograr con la intervención de la oficina electoral? Bueno, pues garantizar que se recaben los elementos y las evidencias necesarias de estos hechos para poder iniciar un procedimiento oficioso. Para este caso, si la candidata denuncia, está muy bien, ya se pueden allegar de esas pruebas, pero si no, ante el conocimiento directo del instituto por medio de la oficialía electoral, se puede iniciar un procedimiento de manera oficiosa. Entonces, eso es muy importante que ustedes lo consideren porque es parte de estas medidas que toma de manera activa el instituto para poder tratar de erradicar este tipo de conductas. Bueno, el otro es el auxilio de la fuerza pública, que es también a petición de la candidata o del partido político. Esto se puede pedir en cualquier momento y aquí la manera de atender es que la presidencia del Consejo solicita por las vías institucionales el apoyo de la Secretaría de Seguridad Ciudadana para que se les pueda proporcionar la protección que requieran en sus actividades de pre-campaña o de campaña. ¿Okay? Ahora, en el procedimiento especial, estas son medidas que son medidas de prevención y que son antes de que se pueda iniciar un procedimiento especial sancionador. El procedimiento especial sancionador se divide por 3 etapas. Son las actuaciones previas o las diligencias preliminares, la sustanciación o el trámite y la resolución. Las actuaciones previas o las diligencias preliminares, ¿cómo inician? Bueno, pues inician con una queja o una denuncia o con el conocimiento directo del Instituto Electoral a través de cualquiera de sus órganos, puede ser, por ejemplo, un distrito, o puede ser la propia Secretaría Ejecutiva, o lo que decíamos, bueno, la oficialía electoral dio fe de algún hecho y eso se da lugar a un inicio oficioso de un procedimiento. Si no es este último supuesto, ¿cuánto tiempo se tiene para poder presentar una queja o una denuncia? Son 30 días naturales. En proceso electoral recuerden que todos los días y horas son hábiles, entonces son 30 días naturales para a partir de cuando ocurrió el hecho o que tuvieron conocimiento de él. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en el caso de una publicación, no tenía ni idea que estaba esa publicación hace un mes. Ah, bueno, pues justo el día que me entero, ese día me empiezan a correr los 30 días naturales para presentar su denuncia o su queja. ¿Cómo se presenta? Bueno, pues el reglamento establece que se debe de presentar por escrito, pero tratándose de este tipo de acciones, y precisamente lo que yo les decía, el protocolo pretende maximizar reglas para que se puedan tutelar de manera efectiva los derechos, tratándose de un tipo de violencia, se puede hacer una comparecencia. Ustedes, por ejemplo, ocurre un hecho que ustedes estiman que ha generado violencia política por razón de género, y entonces pueden acudir inmediatamente al instituto y decir, a ver, en este evento me acaba de suceder tal cosa, necesito presentar una queja, pero ahorita porque tengo miedo, porque estoy segura que eso se va a repetir en un momento, no sé, cualquiera de esas circunstancias. ¿Qué va a hacer el instituto en la dirección de quejas? Pues levantar un acta en la que se va a hacer una narración de todos los hechos, ¿no? Para que eso pueda ser considerado como una denuncia o queja por escrito. ¿Por qué? Pues porque va a quedar precisamente asentado en el acta y se va a poder tomar en consideración para poder llevar a cabo todas las actuaciones que enseguida les voy a mencionar. ¿Cuáles son los requisitos que se necesita cubrir tratándose de las quejas o denuncias? Bueno, hay que proporcionar datos de identificación, el nombre de la promovente, o en su caso de su representante legal. En este caso, bueno, el representante legal tendría que acreditar con el documento idóneo esa calidad, ¿no?, con la que se está ostentando.
el domicilio y personas autorizadas para recibir notificaciones y el nombre de la persona a quien se atribuyen esos hechos, lo que conocemos como el probable responsable. También tenemos que dar datos relacionados con los hechos. ¿Cuáles son? Bueno, pues hay que hacer una narración clara y sucinta de los hechos. Hay que dar circunstancias de modo, tiempo y lugar para que a partir de eso podamos conocer qué fue lo que ocurrió. Y señalar, si es de su conocimiento, los preceptos presuntamente violados. Eso no es necesario, pero se establece como una regla en el reglamento de quejas. Sin embargo, bueno, si no están los preceptos que se estiman vulnerados, no va a ocasionar el desechamiento de una queja, definitivamente, ¿no? Bueno. Las pruebas. Hay que ofrecer y aportar elementos de prueba generadores, por lo menos de indicios. Una fotografía, alguien, un testigo que venga y que diga, sí, yo vi, ¿no? Fulano de tal fue testigo de lo que ocurrió, o varias personas, ¿no? Dar 2 o 3 nombres. Son indicios que se van a aportar para que a partir de eso se puedan llevar a cabo las demás actuaciones. Mencionar las pruebas que se deban requerir. Yo quiero que pidan el video del C5, por ejemplo, porque ahí aparece todo lo que ocurrió en el evento. Entonces, yo solicito en ese momento que se pida ese video, ¿no? Por ejemplo. O decir, bueno, es que el partido sí sabe quiénes fueron. Sí sabe. Pídanle los nombres. Y tiene tales y tales características. Okay. O sea, todo ese tipo de cosas se pueden pedir. Todo eso se puede pedir. Y relacionar las pruebas con los hechos, bueno, pues es que este hecho está relacionado con tal. Eso es ya más propio de una formalidad cuando ya va muy estructurada, cuando ya la queja es muy hecha en un escritorio, ¿no? Por alguien que conoce el tema legal, ¿no? Entonces, pero bueno, si eso no sucede, tampoco se va a desechar la prueba, ¿no? Lo menciono porque forman parte de los requisitos que establece la ley y el reglamento. Bueno. Una vez que se presenta la queja y la denuncia, ¿qué sigue? Bueno, el instituto, a través de la Secretaría Ejecutiva y la Dirección de Asociaciones Políticas, lleva a cabo diligencias en ejercicio de su facultad investigadora. El reglamento permite que el instituto lleve a cabo diligencias para poder investigar estos hechos. ¿Qué se pueden hacer? Bueno, pues se puede girar oficios a las autoridades correspondientes, se puede requerir información a personas físicas, a personas jurídicas, se puede solicitar a órganos del instituto realizar diversas actividades, por ejemplo, la oficialía electoral, se le puede pedir a la oficialía o a los distritos que lleven a cabo alguna inspección. ¿Sabes qué? Es que en tal lugar está el espectacular, ¿no? El espectacular que contiene calumnia, evidencia, bueno, hay que ir, ¿no? Entonces se solicita al órgano del instituto que lleve a cabo ese tipo de actuación. Y luego, después de que ya se reúnen todas estas diligencias, se elabora un proyecto de acuerdo de inicio por parte de la Dirección Ejecutiva de las Asociaciones Políticas como coadyuvante de la Secretaría Ejecutiva, quien lo presenta a consideración de la Comisión de Asociaciones Políticas para determinar si se inicia o no el procedimiento. A partir de de las diligencias que se llevaron a cabo y de toda la información que se recabó, todos los elementos del programa. ¿Qué sucede aquí? Bueno, en el acuerdo de inicio de la CAP, primero se analiza la competencia del instituto. Hay que ver si hay competencia, por ejemplo, lo que platicaba hace un momento relacionado con la elección que va a tener lugar de los compactos en este 15. Bueno, eso no es proceso electoral, ¿no? Entonces eso no sería competencia de la comisión, de un procedimiento especial sancionador, no es materia de un procedimiento especial sancionador. Entonces, respecto de eso, se tendría que emitir un acuerdo de incompetencia, ¿no? Pero si se trata de propaganda política electoral de los partidos políticos en candidaturas que calumnien a las personas, si hay confección, colocación o contenido de propaganda, actos anticipados de pre-campaña o campaña o violación al artículo 124 párrafo 8 de la Constitución Federal, y entra dentro de alguno de estos supuestos esta violencia política, de todo eso sí es competente
la Comisión de Asociaciones Políticas para dictar un acuerdo de inicio. Se determina también en ese acuerdo el cumplimiento de los requisitos de la queja o denuncia, se analizan los hechos, se determina si de manera inicial ya por lo menos existen elementos para configurar alguna de las conductas presuntamente constitutivas de infracciones en materia electoral, en este caso específico de violencia política contra las mujeres por razón de su género, y si es así, se ordena emplazar a quien se considera el probable responsable y en su caso se pueden dictar medidas cautelares o de tutela preventiva. Más adelante voy a hacer hincapié en ese tipo de medidas cautelares o tutela preventiva para que ustedes sepan que también respecto de eso se puede hacer una tutela más amplia respecto de sus derechos cuando ya se encuentran presuntamente vulnerados. ¿Por qué digo presuntamente? Bueno, porque en esta etapa del procedimiento todavía es presunción, es probabilidad. Cuando ya existe, cuando dejamos de atender a estos términos, cuando ya se dicta una resolución y se determina que hubo una infracción y un responsable. Pero en esta etapa todavía hablamos de presunto o probable. Bueno, después de esto, bueno, se emplaza al probable responsable, quien tendrá 5 días para formular su contestación y esa contestación tendrá que ser por escrito observando los mismos requisitos que la queja y denuncia. Se realizan diligencias de investigación. Muchas veces estas diligencias de investigación derivan de lo que el probable responsable contesta. Muchas veces de ahí se obtiene toda la información, pero muchísimas. Y entonces, mira, ahora le voy a preguntar a fulano, a sutano, a mengano, y eso hace que el procedimiento pueda quedar debidamente integrado con todos los elementos de prueba que se necesitan. Se desahogan las pruebas y después de que se desahogan todas las pruebas se conceden 5 días a las partes para que puedan formular sus alegatos. Una vez que transcurre ese plazo para ambas partes, se cierra la instrucción y después se emite un dictamen que posteriormente será remitido al Tribunal Electoral de la Ciudad de México, que es el competente para dictar resolución en los procedimientos especiales sancionadores. O sea, proceso electoral es competencia para las resoluciones del Tribunal Electoral de la Ciudad de México. Les decía hace un momento que en el acuerdo de inicio tenemos, se tiene la posibilidad de decretar medidas cautelares. Esas medidas cautelares son a solicitud de parte o de oficio. Se tienen que emitir 48, son cuestiones urgentes, por esas circunstancias se tienen que emitir 48 horas después de concluidas las actuaciones preliminares o de actuaciones previas. Tienen por objeto conservar la materia del procedimiento, evitar un daño grave e irreparable a las partes en conflicto y deriva de un análisis preliminar de los hechos materia de la queja o de la denuncia, a partir de determinar si existe una probable violación a un derecho y el temor fundado de que en tanto se dicte la resolución se genere un daño irreparable. Se sustenten en los elementos de prueba aportados ya sea por la FOCO-20 o recabados durante las actuaciones previas o en la sustanciación del procedimiento y asegura la eficacia de la resolución que se dicte. En el proceso electoral pasado tuvimos una medida cautelar relacionada con una denuncia presentada por un partido político en el cual se quejaron de que se había llevado a cabo actos de inclusión al voto, actos de violencia física y violencia política en razón de género, porque en un evento organizado por el partido que denunció, se había golpeado a militantes y simpatizantes de su partido, y entre ellas a mujeres, de manera específica, y que se encontraban cercanas en el lugar, además de que se expresaron diversas expresiones de odio contra candidatas mujeres, son candidatas de ese mismo partido, lo cual fue grabado en video y exhibido en redes sociales y se escuchaban diferentes expresiones, calificaciones, ¿no?, respecto de candidatas mujeres de ese partido. Entonces,
Una vez realizado todo lo que ya les platiqué, se hizo un acuerdo de inicio y se decretaron medidas cautelares que consistieron en vincular a todas las candidaturas registradas de abstenerse de realizar actos de violencia física y en razón de género, así como acciones o omisiones a la inducción o coacción del voto, y se ordenó retirar de las redes sociales de los probables responsables el video denunciado, con el apercibimiento que de incurrir nuevamente en estos actos se ordenarían medidas de apremio necesarias para inhibir las conductas futuras mediante los mecanismos oportunos y los eficaces con los que se contara en ese momento por la autoridad. ¿Qué es lo que se pretendía aquí? Bueno, pues se pretendía que se siguiera generando ese daño, que se siguiera generando esa afectación grave hacia todas las candidatas mujeres de ese partido. Se tenía que bajar esos videos necesariamente, porque si no ya iba a haber una irreparabilidad, aunque se dictara una resolución donde se dijera que efectivamente se hicieron los hechos y que configuraron violencia política contra las candidatas de ese partido por razón de su género, ya no pasaba nada, o sea, ya no había manera de que se les restituyera en su derecho, porque el video se hubiera seguido pasando todo el tiempo y hubiera seguido afectando. Entonces, eso es lo que se busca con el dictado de una medida cautelar en un caso concreto. Ahora, también tenemos otra figura, de la cual también el instituto echa mano para poder potenciar todavía más los derechos de las candidatas. Las tutelas preventivas. Estas tutelas ordenan la abstención de realizar una conducta que pudiera resultar ilícita, ordena una actuación para prevenir un riesgo de inminencia del daño, elimina el peligro de lesionar el orden público y que no pueda ser reparado, ordena adoptar las medidas necesarias para que no se vuelva a generar un daño del mismo tipo, tiene efectos generales y, tratándose específicamente de violencia política, previene cualquier hecho probablemente constitutivo de ella en todo acto que cualquiera de las ciudadanas participantes del proceso electoral lleven a cabo. Un caso de tutela preventiva para que bueno, no que lo entiendan, más bien para que ustedes vean la diferencia entre la medida cautelar y la tutela preventiva. Hubo un caso cuando todavía estaban en la etapa de pre-campaña, donde hubo un evento, se denunció presunta violencia política contra una candidata mujer por razón de su género, violencia física y uso indebido de recursos públicos. En ese momento se llevaba a cabo un evento organizado por esa precandidata y en un lugar determinado de la Ciudad de México se empezaron las personas señaladas como probables responsables a lanzar proyectiles con bolsas de pollo, jitomate, huevos, piedras, sillas, ¿no? Y golpearon a la gente que se encontraba en ese lugar y también proferían insultos contra la entonces precandidata. Derivado de esto, la CAP inicia un procedimiento especial sancionador y decreta la tutela preventiva. Esta tutela preventiva tiene un efecto general, y eso es lo que los diferencia de las medidas cautelares. ¿Por qué? Porque ordenó a la delegación, al titular de la delegación en ese entonces, donde habían ocurrido los hechos, al gobierno de la Ciudad de México y a la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México, que en el ámbito de sus competencias llevaran a cabo las acciones necesarias, suficientes y efectivas para resguardar la integridad de esa precandidata, así como de todos los asistentes, militantes y simpatizantes que acudieran a los eventos que se realizaran en ese lugar. No solamente respecto de actos de precampaña, y en su caso ya después de campaña, de esa precandidata, no, de todos los eventos proselitistas que se llevaran a cabo en esa entonces delegación. Y se exhortó al gobierno de la Ciudad de México y a la Secretaría de Seguridad Pública de este mismo lugar y a las demás delegaciones para que también en el ámbito de su competencia implementaran los mecanismos eficaces y eficientes para que todos aquellos actos que realizaran los partidos políticos o sus precandidatos derivado de ese tipo de actos de pre-campaña resguardaran la integridad de los asistentes, simpatizantes o militantes.
Entonces, esto tuvo como objeto prevenir de manera real y oportuna cualquier acto que pudiese generar una afectación irreparable al ejercicio de los derechos humanos de los habitantes de la Ciudad de México, no solamente de un solo lugar o de los que asistían a un evento, de todos los habitantes, y también la integridad de los candidatos, las candidatas, de todos aquellos que estaban participando como activos, como actores activos en este proceso, y garantizar el buen funcionamiento del sistema democrático de la Ciudad de México. Entonces, esa es la diferencia entre la medida cautelar y la tutela preventiva, que también les detalla el protocolo para que ustedes sepan que en un momento dado pueden también acudir y decir, oye, necesitamos una tutela preventiva, porque todas las demarcaciones nos están agrediendo, en todas las demarcaciones están ejecutando actos de violencia política contra mí, contra la candidata por mi género. Entonces, en todos lados está ocurriendo, necesitamos una tutela preventiva. También el instituto lo puede hacer. Esta tutela preventiva no fue a petición de parte, fue una tutela preventiva que dictó de manera oficiosa la comisión. ¿Por qué? Pues porque se dio cuenta de que este tipo de actividades iban a ser una constante, y a fin de prevenir que se siguieran violentando o se hubiera hechos probablemente constitutivos de este tipo de violencias, decidió dictar una tutela preventiva. Bueno, finalmente se emite un dictamen en el cual, que tiene que ser emitido a más tardar 10 días después de cerrada la instrucción de los procedimientos especiales sancionadores. Se hace en ese dictamen una relatoría de los hechos, las diligencias que realizó el instituto, las pruebas aportadas por las partes, el desarrollo de cada una de las etapas del procedimiento, y se emiten unas conclusiones por parte del instituto, pero no prejuzgan. El instituto no prejuzga si existió o no la violación, solamente se emiten conclusiones. Y una vez que está listo ese dictamen, se manda al Tribunal Electoral de la Ciudad de México, que es a quien corresponde, tiene la competencia para dictar la resolución correspondiente. Eso es, a grandes rasgos, muy esquematizado, lo que se contiene en este protocolo, y que el Instituto Electoral de la Ciudad de México quiere que ustedes conozcan, que sepan que cuentan con este instrumento donde pueden tener en un lenguaje muy sencillo y muy accesible todo el tema relacionado con los procedimientos que se pueden iniciar con motivo de una violencia política cometida contra una mujer por el hecho de ser mujer. Y es muy importante que ustedes lo conozcan. Creo que todas tienen un ejemplar. Véanlo. Seguramente está muy perfectible, seguramente se puede hacer tanto con este documento también, pero también es importante que ustedes lo conozcan para que sepan cuál es su contenido, para que sepan de todo esto que estamos platicando, para que identifiquen las conductas, para que vean cómo se puede ir erradicando este tipo de situaciones, y también para que propongan su mejora. En cualquier ámbito. En cualquier ámbito. Entonces, es muy importante que ustedes lo vean, y pues nos da mucho gusto venir a presentarles este documento. Gracias a todas por su atención. Pues bueno, una vez más agradecer muchísimo tanto a la maestra Laura Ramírez Hernández como a la maestra Carolina del Ángel Cruz. A todas ustedes muchísimas gracias, y ahorita me están comentando que no se preocupen, la presentación que nos acaban de dar me la van a pasar para que así las podamos, se las pueda difundir, y que tengamos esta información al dedillo. Es muy importante, tanto esto como también, pues es muy importante que también se lleven a casa y lo estudien a profundidad, estos manuales, evaluación y el protocolo, para que lo podamos tener. También, por otro lado, insisto, también chequen el tema del violentómetro. Hay unas actitudes, las cuales la verdad estaba leyendo, las cuales, y justo antes de comenzar, comentábamos que ya lo vemos muy normal o muy común, y esto no debe de ser así. Es por eso que nosotras nos debemos de preparar y de decir hasta aquí, de decir esto es violencia política en cuestión de género, y es por eso que nosotras podemos y tenemos digamos el sartén de la mano. Entonces, agradecerles a todas ustedes. Por otro lado, ya para concluir, comentarles que, ahorita que comentaba la consejera Carolina del Ángel respecto al tema de nuevas masculinidades,
En la mañana tuve la oportunidad de ver a la secretaria de Promoción Política de la Mujer Nacional y me comentó justo eso, que vamos a empezar a tener capacitaciones con todo el mundo, desde Consejo Regional, desde, pues bueno, ya ven que vienen las elecciones a presidentas y presidentes, con todos, obviamente con todas nosotras, vamos a tener estos cursos de nuevas masculinidades para que también estén atentas y que podamos atenderlo. También el día de mañana invitarlas al CEN. Nos invitan a un curso de defensa personal. El concejal Rubén Aguirre nos invita ahí en el CEN a las 5:30 y a las 6 de la tarde tenemos con nuestra secretaria Wendy González, secretaria nacional de Cultura, nos invita también a una exposición en el marco del Día Internacional de la Mujer. Entonces, invitarlas a estas dos actividades que serán el día de mañana en el Comité Ejecutivo Nacional. Muchísimas gracias y quedo a sus órdenes. Me dicen que si una fotografía, no sé qué forma puede ser así. ¿Ok? No se mal las vengas, porfa.